Hola amigos, muchas felicidades de parte nuestra sentir el contacto nuevo, renovado en estas entrevistas de tú mismo. Y hoy tenemos un invitado eh, que, bueno, hace un par de años creo que ya habíamos conversado para la revista, una entrevista que titulamos La bendita normalidad, ¿no? Es José María Toro. José María Toro, muchos de vosotros seguramente lo conocéis porque es maestro de enseñanza primaria, especialista en creatividad, de técnicas de estudio y en diversos ámbitos de la expresión y la comunicación. Ha publicado gran variedad de artículos vinculados con la educación y el desarrollo personal. Actualmente centra su labor en la investigación y la divulgación del sistema consciente para la técnica del movimiento, así como de aspectos tales como el desarrollo de actitudes creativas en el quehacer de la vida cotidiana. Vamos a hablar de lo cotidiano. Ya veréis, es autor de libros como Educar con Corazón, La sabiduría de vivir, La vida maestra, Descansar el ser para ser, El pulso del cotidiano, Mi alegría sobre el puente. Y tú querías aclarar algo porque si no nos quedábamos a mitad del título. José María, bienvenido, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Pues un abrazo para ti y para los que puedan vernos en esta ocasión. Y Fenomenal. bueno, sí, me preguntas por mi alegría sobre el puente, ¿no? Mm, Así, a vos de pronto el título tal vez puede descolocarnos, ¿no? un poco. Bueno, nada más que abres el libro, en la primera página hay un texto que explica por qué se titula así, aunque es verdad que puse un subtítulo más largo que es Mirando la vida con los ojos del corazón, ¿no? Mm, Y mi alegría sobre el puente es por lo siguiente. Hay un texto, hay una historia muy conocida que dice lo siguiente. Hay dos amigos que están en un puente contemplando el arroyo que pasa por el pueblo, ¿no? Entonces uno de ellos le dice al otro, mira la alegría de los peces en el arroyo. mm. Y el otro le pregunta, pero ¿cómo tú, no siendo pez, sabes de la alegría de los peces en el arroyo? Y él responde, por mi alegría sobre el puente. Ah, ahí está el título. Ahí está Ahí el está el título. título. Ahí está Entonces, el título. Muy de lo que bueno. se trata Mm, precisamente es como es una recopilación de textos que yo fui escribiendo durante 6 años y ujú, que luego pues, le di como esa armazón en torno al tema de la alegría, de esa alegría que no depende de que me cuenten un chiste, de que haga una dinámica lúdica, ujú. de que me hagan cosquillas, ¿no? Externamente, sino que es la alegría que brota del corazón. Mm. Y por eso también es como una serie de textos donde de alguna manera es de mirar los gestos cotidianos pues desde la mirada del corazón. Mira, vamos a unir un poquito los temas, porque eh, yo quería retomar aquello de la bendita normalidad, porque bueno, todo el mundo está eh, ansioso, deseando esto de la vuelta a la normalidad. Se habla de una nueva normalidad que no tiene mucho que ver con la antigua, pero la pregunta, ¿será bendita? ¿Será aquello que nos creemos que será? Yo personalmente a veces un poco estoy en escepticismo en eso, que no habrá muchos cambios, pero ¿a ti qué te parece? Bueno, vamos a empezar por lo de nueva normalidad. Hay creo que es un salmo bíblico que dice, mirad que hago nuevas todas las cosas. Y la colocación del calificativo es muy importante. No dice que hago todas las cosas nuevas, sino nuevas todas las cosas. Uh-huh. ¿Cuál es el reto? El reto sería el regresar a una nueva normalidad en el sentido de que vivamos como nuevas las cosas de todos los días. Pero eso implicará que ha habido un cambio en la conciencia. O sea, la conciencia es la que me permite vivir un mismo gesto desde una hondura diferente. Te voy a poner un ejemplo. Santa Teresa decía, varía mucho de estar a estar. Es decir, yo puedo estar tomando el sol en la playa, pues como todo el mundo, boca arriba, con la conciencia simplemente de estar dorándome la piel, Uh-huh. poniéndome moreno. Yeah. Pero yo puedo estar, y eso sería un efecto secundario, tomando el sol con la conciencia de que estoy sintonizando con lo que es la energía propia del verano, la pausa del verano, y acopiando
energía solar. Ya los dermatólogos nos dicen que nuestro cuerpo tiene memoria solar. Entonces yo estoy, en lo de dorar la piel, el pellejo sería como un efecto secundario, una añadidura, porque lo que realmente yo procuro en ese descanso a pie de playa es estar acopiando una vibración lumínica, una energía que me va a venir muy bien cuando en la estación del otoño, por el descenso vibratorio propio de la estación, yo no caiga en esos estados de melancolía, incluso de tristeza, que incluso tienen ya un referente científico, lo que se llama el síndrome estacional de Rosenthal, que es estas personas que, por su especial sensibilidad, cuando baja la vibración propia del otoño, entran en estados un poco así, pues como de melancolía, incluso de depresión. Entonces, claro, va a depender de si este confinamiento, si esta cuarentena ha supuesto simplemente un paréntesis donde simplemente he hecho más de lo mismo que hacía anteriormente. Si solamente he llenado esta cantidad de horas que he estado en casa, pues con muchas horas de televisión, y también dependiendo de qué contenido de la televisión, o muchas horas de internet, y dependerá también de los contenidos que haya podido estar manejando en este tiempo, pues volveré a la normalidad, a la nueva normalidad con más de lo mismo. Con lo cual no será una nueva normalidad, será una prolongación de la antigua normalidad. Y claro, alguien decía, yo no quiero volver a esa normalidad que había antes porque era la causa de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí no podemos hacer una descripción general. Las generalizaciones siempre son injustas y además yo diría que improcedentes, porque son muy poco operativas. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber personas que van a volver a esa nueva normalidad ciertamente con un cambio en su nivel de conciencia. Habrán intensificado pues la conciencia de lo que tenían porque se habrán nutrido adecuadamente en este tipo de cuarentena, se habrán alimentado de contenidos que le hayan ayudado a despertar aún más de lo que tenían, o incluso, que fíjate, es algo de lo que yo estoy insistiendo mucho también en esta parte final de la cuarentena, ¿no? Porque ha habido como un boom. Las plataformas se han multiplicado, hay una cantidad de información. Pues las personas que normalmente, como yo en mi caso, que habitualmente pues comunicábamos lo que podemos aportar a través de conferencias, de cursos, todo ahora se está haciendo pues desde casa vía internet, ¿no? Y claro, pues es muchísima la información. Y claro, al final podemos volver a esa normalidad nueva, o esa nueva normalidad, como más sobrecargados, más saturados que empezamos la cuarentena. Y la cuarentena siempre es una pausa. Esto es muy importante. Y la pausa siempre implica una detención, porque la pausa no es un no movimiento. La pausa es un movimiento en el que dejo de desplazarme en el plazo horizontal, es decir, de ir a un sitio a otro, de avanzar en el plano cuantitativo, para en la pausa iniciar un movimiento que es hacia adentro. Es un movimiento, diríamos, centrípeto, no centrífugo. Y es el movimiento que hace, por ejemplo, la naturaleza en la pausa, en las dos grandes pausas estacionales que son el invierno, que es la pausa de la semilla, en la que todo está hacia adentro, la semilla está hacia adentro, y luego la segunda gran pausa estacional, que es la que vamos a adentrarnos en breve, que es la pausa del verano. Y en la pausa del verano lo que hace la naturaleza es detiene el fruto, su dinamismo hacia afuera, de crecer cuantitativamente en masa hacia afuera, para iniciar el gran movimiento que es la maduración. Entonces, en realidad, que es lo que yo estoy invitando, ¿no? Ya hemos leído mucho. Bueno, para muchas personas tal vez sea la cuarentena el inicio a la lectura y será su momento en su propia evolución personal. Pero las personas que ya habían hecho un recorrido, digamos que ya tenían un cierto nivel de despertar y de conciencia, el gran salto creo que va a ser precisamente que eso que ya han leído, eso que ya saben, pero que no está incorporado totalmente en sus células, en su músculo, en su cuerpo, darle tiempo a esta pausa para madurar. No podemos estar en una dinámica siempre primaveral de florecimiento, de más información, más cursos, más conceptos, más dinámicas, más escuelas.
De alguna manera también hay que poner en cuarentena todo eso y podamos volver a la nueva normalidad más vacíos que saturados. Justamente, José María, yo estaba pensando para rescatar el concepto tuyo de el cotidiano, ¿no? Que le sacabas la adjetivación de lo cotidiano para ponerlo como, Sustantivo. como un sustantivo, no adjetivo, sino sustantivo. Estoy hablando con un maestro, escúchenme, ¿eh? Esto es primaria, pero básica. Y un poco pongo el humor porque justamente a través de lo que tú dices, tanto para aquellos que se van adentrando, que pueden seguir con la lectura, y luego lo otro, que es aquel que viene con cierta experiencia. No estamos hablando de grados, ¿no? De lo mejor y lo peor, No, cada uno con son su niveles proceso. simplemente. Exacto. Entonces, ¿qué valor va a tener el cotidiano? Tanto para uno, es decir, para todos. Bueno, para todos, el para todos va a ser muy diverso. Volvemos a lo mismo. Mira, los niveles de conciencia lo podemos representar como una especie de escalera, ¿vale? Y, por ejemplo, y lo vamos a ver claramente, un niño de 4 años tiene un nivel de conciencia diferente de un adulto. Están en distintos grados de la escalera. Pero estar en distintos grados de la escalera no implica distinta dignidad. Exacto. Sí, simplemente pues que porque tengo más edad, más experiencia, yo puedo ver, por ejemplo, vamos a suponer, pues un niño pequeño que todavía no ha descubierto ni siquiera lo que es la electricidad, pues no sabe del riesgo de meter 2 dedos en el enchufe. Pero yo sí ya tengo esa experiencia. Es decir, yo ya tengo mayor conciencia, en concreto, de los riesgos de un enchufe. ¿Eso qué significa? Por eso el adulto es más responsable que el niño. Tiene más habilidad para responder a los estímulos. Y por eso es el adulto el que tiene que velar para que el niño, en lo que él todavía no accede, pues facilite esa toma de conciencia del niño. A nivel ya de adultos, que podemos decir la misma edad, cada ser humano tiene un nivel diferente de conciencia. Entonces, ¿qué significa? La persona que está aquí, en el plano superior de conciencia, porque tiene un nivel superior de conciencia, este concepto me parece importante, ¿eh? No me gustan los estados alterados de conciencia. Yo no quiero alterar mi conciencia, porque alter significa otro. Yo quiero hacer procesos que impliquen un estado superior de conciencia. Y eso lo puedo hacer. No necesito de nada externo para hacer ese proceso de evolución de mi propia conciencia. Claro, si yo estoy en este escalón, desde aquí, a cada nivel de conciencia corresponde una mirada. Entonces, desde el 8º escalón, yo tengo una perspectiva del paisaje mucho más amplia, mucho más abarcadora que el que está en el escalón 1. Por eso, el que está en el escalón 1 no me comprende. Cuando a veces estás... eso ocurre, por ejemplo, con los maestros que están más conscientes y quieren que todo su entorno, como lo ven claro, ¿no? Porque ven ese nivel del paisaje, que el que está abajo lo vea, ¿no? Y no entienden cómo no lo ve, no entienden cómo no te comprenden. Es el del escalón 7, el que está en niveles superiores de conciencia, el que tiene que comprender y amar al que está en el escalón 1 y saber que no me puede comprender, porque no ve lo que yo veo. Y claro, porque no tiene las experiencias de vida que yo he tenido, no ha tenido los aprendizajes que yo he tenido. Eso no significa, como digo, esto es muy importante, distinta dignidad. Pero a cada nivel de conciencia corresponde una mirada. Entonces, cuando volvamos al cotidiano, recuperamos esto, pues va a depender desde el nivel de conciencia que uno tenga. Entonces, desde el nivel de conciencia que teníamos previo a la cuarentena, hemos vivido la cuarentena. Y si en ese espacio de la cuarentena, del confinamiento, no hemos hecho algo que nos haya provocado o nos haya facilitado una subida de escalón, volveremos desde el escalón que estábamos. O si quieres, porque incluso uno puede bajar de escalón. Porque claro, ¿qué sucede? Sucede que de alguna manera la conciencia se va activando en función de los contextos en los que vivimos. Por ejemplo, si estamos en un contexto social donde todo el mundo tiene,
al acceso comida, por ejemplo, pues la comida está tranquila. Como yo tengo para comer, el otro no es un riesgo. Pero en situaciones más adversas, más conflictivas, más de necesidad, pues se va a poner en marcha lo que cada uno ha ido cultivando. Por eso va a haber personas que van a volver peor a esa nueva normalidad. Van a volver peor y eso tenemos que contarlo. Porque incluso en el mismo confinamiento ya vemos conductas muy insolidarias, al mismo tiempo que estamos viendo consultas de una tremenda generosidad y una inmensa solidaridad. O sea, en el mismo espacio del confinamiento. O sea, personas que realmente no han despertado. Siguen viendo, por ejemplo, desde una estrechez mental, desde unos prejuicios ideológicos, y desde ahí están funcionando en la vida. Y eso es lo que van con eso van a aterrizar en la nueva normalidad. En el fondo puede darse una polarización que suele suceder. Es decir, normalmente siempre va a haber una polarización de lo positivo y también una polarización de lo negativo. Lo vamos a ver incluso en el ámbito del cuerpo social y en lo político, ¿no? Ya estamos viendo, ayer ya, ¿no? Pues saliendo a la calle, los que están en un polo, que están en otro. Realmente tenemos que estar muy atentos y sobre todo las personas que desde ese nivel superior de conciencia puedan ser más abarcadoras, más integradoras, creo que vamos a tener un papel muy importante de cara a evitar esa polarización, ¿no? Te estás adelantando a una pregunta que te iba a hacer después, pero quiero seguir profundizando en el tema de cotidiano. De lo cotidiano. En el sustantivo del cotidiano. Y somos observadores de lo que nos pasa, somos conscientes de que somos participantes en este momento, y si no, ¿cómo puedo hacer, qué entrenamiento, qué ejercicio puedo tener para tener esa capacidad de observación? Porque ya me dirás qué características tiene el poder de la observación. Claro, es el poder de la mirada. Porque realmente eso significa, fíjate, es cuando, o sea, ¿cómo funciona una persona despierta? ¿Vale? Porque la gran posibilidad es el despertar, ¿no? Fíjate, esta imagen quizá pueda ser clarificadora. Vamos a suponer que yo estoy durmiendo, estoy dormido y un sueño, casi una pesadilla diría. Por eso a mí me gusta hablar más que de sueños, de anhelos del corazón. Porque la palabra sueño nos remite a un estado donde uno no es plenamente consciente. Entonces, realmente los sueños, para mí, son una forma de expresar un anhelo del corazón, ¿no? Es decir, un impulso que está latente en mí de autorrealización, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy dormido y tengo una pesadilla. Y en esa pesadilla, lo que yo estoy viendo es que estoy secuestrado en un espacio, que estoy confinado en un espacio, me han secuestrado. En el interior del sueño, yo busco soluciones a esa situación dramática que estoy viviendo. Y vivo con angustia la situación y procuro ver cómo salgo de ese secuestro con el que estoy soñando. Pero fíjate que esa sensación de angustia que yo vivo en el sueño desaparece de manera inmediata en el momento en el que yo, con un clic, despierto. O me despertan. O yo me despierto, o algo de fuera, un ruido o algo, me despierta. En ese instante desaparece la angustia que estaba viviendo. A veces digo que mucho de lo que observo, de todo el trabajo del desarrollo personal, en el fondo es buscar salidas dentro del sueño. No nos saca del sueño. No nos saca del sueño. Con otra imagen a veces es como poner aire acondicionado en el infierno que vivimos. No, el despertar nos tiene que sacar de ese infierno. Y claro, ¿qué sucede? Pues que evidentemente cuando uno despierta, uno de los primeros elementos, lo que uno despierta es que uno se da cuenta que estaba dormido. Y cuando yo solo puedo darme cuenta de que estoy dormido cuando ya estoy despierto. Y algo parecido le sucede en la meditación. Cuando yo estoy en la meditación y procuro no estar distraído con ningún pensamiento, estando atento
o bien a la respiración, o bien a la conciencia del ser profundo, cuando yo me doy cuenta de que estoy distraído en un pensamiento, ya no estoy tan distraído, porque hay una parte de mi conciencia que se está dando cuenta de que está distraído. Yo lo suelo representar con esta imagen, ¿no? Cuando yo me fundo con la distracción, es decir, pues yo me voy con la distracción. Si, por ejemplo, yo en la meditación comienzo a pensar cómo voy a organizar la reunión que tengo mañana, mientras no me doy cuenta que estoy distraído, yo estoy todo yo en esa elaboración mental. En el momento que yo me doy cuenta de que estoy haciendo, que se está dando cuenta de esta distracción. Y este espacio es muy importante, porque ahora yo desde aquí puedo decidir volver la conciencia a la respiración. O si sigo en este pensamiento, ya hay un yo que es consciente, ya estoy atento a eso, ya no estoy distraído porque estoy atento a un pensamiento determinado, ya puedo manejar. Entonces, de cara al cotidiano, esta actitud es muy importante, porque se trata de hacer de la vida cotidiana, de nuestro cotidiano, el gran espacio de transformación. Es el gran espacio de transformación. ¿Por qué? Porque si yo voy a un curso de fin de semana, o yo estoy en un retiro el fin de semana, donde estoy en silencio, donde todo el mundo, gente más o menos que piensa como yo, que además están en silencio, que me ponen la comida, estoy en un entorno ideal. Ahí nada se agita, salvo el propio mundo interno. Entonces, cuando yo leo un libro o yo hago un curso, el poder transformador de eso no está en el curso en sí mismo. La transformación nunca sucede en el espacio de un curso o de la lectura. La transformación sucede cuando eso que he leído, eso a lo que he despertado en el curso, yo comienzo luego a ejercitarlo en el cotidiano vivir. Porque en el ejercicio un día y otro y otro y otro y otro, es donde termina finalmente eso incorporándose. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo he hecho un curso de fin de semana sobre la alegría, o he hecho un curso de Aristóteles, lo que quieras, sobre la alegría, y ahora ¿qué es lo importante? Lo importante es que si yo he despertado en ese curso a la conciencia de que la alegría es un rasgo de mi identidad, o la paz, y por lo tanto no es algo que tenga o no tenga, es algo que vivo o no vivo en función de que yo esté en contacto con lo que soy o no soy. Por eso yo puedo tener la experiencia de que vengo a casa o voy a un curso que estoy hecho polvo y qué gusto me he quedado después de este ejercicio, qué paz. ¿Cómo puedo estar viviendo esta paz cuando hace 2 horas, antes de entrar en el ejercicio, yo estaba totalmente fuera de mí? No es el curso lo que te da esa paz. No es que el ponente o quien haya dirigido el ejercicio haya venido y te haya rociado con esa paz, o haya sacado de una cajita mágica esa paz y te la haya introducido por vía intravenosa. No, no. Esa paz que tú estás sintiendo, o ese gozo profundo, ya estaba ahí dentro. El ejercicio lo único que ha hecho ha sido despertar eso, o despertar en ti la conciencia de eso que ya estaba. Entonces, ¿por qué el cotidiano es sustantivo? Porque es el gran espacio donde yo ahora puedo ejercitar en cada momento esa paz o esa alegría que soy. Y ahora, pues claro, fíjate, ahora damos las gracias, vivimos la alegría de tomarnos un café con los hermanos o una cerveza con los amigos. Algo que antes hacíamos, pero tal vez no éramos plenamente conscientes del valor de lo que eso representaba. Ahora puedo rescatar con la conciencia el valor que eso es y ver que lo normal de todos los días es algo extraordinario. O sea, porque para ahora, en estos primeros momentos que tomamos el primer café, lo vimos como algo extraordinario. Pero fíjate, la palabra extraordinario es sinónimo de extracotidiano. Lo ordinario es lo que no le dábamos valor. Nos damos cuenta ahora que lo ordinario tiene un tremendo valor, pero solo se lo voy a dar en función del nivel de conciencia que tengo. Solamente podré ver lo extraordinario de poder compartir un café, lo extraordinario de pasear por la calle, lo extraordinario de poder vivir la salud, cuando realmente conecto con el corazón de la vida, con la maravilla que eso representa. Y claro, estoy pensando, la gente que, aquel que esté escuchándote en este momento diga, bueno, pero esto lo puedo lograr en un momento como este. Luego vendrá el ajetreo, las ocupaciones diarias, claro, etcétera. Claro, claro. Y claro, hay 2 valores de los cuales creo que son componentes de lo que estabas dando referencia tú en este momento, que es el proceso de la respiración, que nos sitúa en el presente,
y del silencio, del vacío, para que aquello que está suficientemente agotado salga y dé lugar a lo nuevo, ¿no? En este renovarse. Estamos hablando de nuevos tiempos. ¿Cómo manejamos esas ecuaciones de respirar y de silencio? Vale, muy bien. Antes, permíteme, que Sí. antes de entrar en eso, una observación sobre esto que tú apuntabas, decir, sí, pero luego se nos va a olvidar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Mira, yo suelo poner esta imagen, ¿no? Tú imagínate una persona que hasta lleva 3, 4 meses postrado en la cama, por una enfermedad, por lo que sea, ¿eh? Un accidente, vale. Cuando esa persona, el primer día que es capaz de ponerse de pie, cada paso le parece un milagro. Ciertamente. Agradece cada paso que da. Y cuando sale a la calle por primera vez, todo le parece estar reestrenando la vida y el mundo. ¿Qué sucede? Que cuando lleva ya 10 minutos fuera de la casa, perdió esa conciencia. Por eso el gran trabajo, claro, pero ¿por qué? Porque significa que este despertar es un despertar continuo. Porque si yo no mantengo mi estar despierto, acabo dormido. Es decir, o yo mantengo la actitud de estar despierto o caigo en el sueño. Aquello que ya comentábamos también en la entrevista anterior, ¿no? Es decir, yo o crezco o menguo. O sigo creciendo o sigo menguando. ¿Qué pasa con el trabajo personal, con el trabajo de la interioridad? Mira, yo creo que a veces somos muy justos porque pedimos al trabajo de la interioridad lo que no pedimos a los trabajos de la exterioridad. Un ejemplo. Yo quiero tener mi piel hidratada, ¿vale? Y yo, pues, cada día, por la noche, por la mañana, yo me pongo una crema hidratante. Mucho. Pero tú no dices, ya me he duchado, para los restos. Es verdad que ahora estoy limpio después de la ducha, o estoy hidratado después de ponerme la crema, pero yo vuelvo a salir a la calle, hay sequedad, hay contaminación. Es decir, aunque yo haya salido limpio, el entorno, el cotidiano, va a ir haciendo que poco a poco eso se pueda ir perdiendo. ¿Cuál es el reto? Pues yo sé que tengo que volver de nuevo a la ducha, tengo que volver a ponerme cremita. ¿Cuál es la ventaja? Que esta crema del trabajo interior está dentro, porque ya está en nosotros, viene con nuestro ADN, forma parte de nuestra biología, no tengo que salir a comprarlo. Solo tengo que ir incorporando en mi vida cotidiana, si quieres, el hábito, o como habitualidad, ¿no? Incorporarlo como un gesto cotidiano, igual que ducharme, ponerme crema, lavarme los dientes, esa conexión con nuestro ser más esencial. Por eso, el reto que se nos abre es que cuando volvamos a esta normalidad, una y otra vez, retomemos esa conciencia de lo maravilloso que es poder vivir lo que vivimos. Al final es lo maravillosa que es la vida, pero la vida es sencilla de cada día, lo maravilloso que es poder dar un abrazo, lo maravilloso que es poder caminar sin ningún riesgo, lo maravilloso que podés pues, celebrar la vida, ¿no? Y luego de cara a lo que me planteas ahora de la respiración y del silencio, ¿no? Esto es una cosa muy importante, creo, en el discernimiento de lo que es un proceso meditativo o orante, como si uno está abierto tiene alguna creencia particular, ¿no? ¿Por qué la mayoría de las tradiciones meditativas, incluso religiosas y espirituales, usan la respiración como una gran herramienta de cara a la que poner la atención? Porque la meditación no es dejar la mente en blanco, ¿eh? La meditación no es dejar la mente en blanco porque de lo que se trata... ¿Puedo apagar un segundín? ¿Se oye el...? Sí, sí. No hay ruido externo, ¿no? No, no, no. Okay. ¿Por qué se usa la respiración y no otra cosa? Por ejemplo, mejor que la palabra. La respiración es algo que va siempre con nosotros. Yo he desayunado hace un tiempo y hasta dentro de unas horas no voy a volver a comer. Pero yo no puedo decir, voy a respirar ahora hasta las 7 de la tarde. Es decir, la respiración siempre acontece en cada instante. Por eso, cuando uno está atento a la respiración, está atento a algo que sucede en el instante. De hecho, los sufí, que son la rama mística del Islam, se autodenominan hijos de la respiración, hijos del instante. Y como la respiración es estar atento a esa parte que diríamos que el aire, fíjate, la respiración, respirar, inspirar, expirar,
todas tienen la palabra espíritu en su raíz, porque nos conecta. La respiración es, diríamos, lo más denso de lo sutil y lo más sutil de lo denso. Es decir, el aire, la respiración, es como ese lecho nupcial donde se integran, se armonizan, digo, celebran sus amoríos, nuestra parte más matérica y más espiritual. Y claro, estar atento a la respiración facilita el que, como no estoy atento a palabras que tienen, la palabra tiene un aspecto connotativo, es muy sugerente, o sea, una palabra me lleva a otra y una a otra, ¿no? Nos coloca en una parte no lingüística, no verbal, con lo cual también facilita esta conexión con el ámbito más del silencio. Pero podemos caer, creo, en, no sé si un error o una limitación de considerar que la atención es de estar atenta solo a la respiración. ¿Por qué digo esto? Paso primero es, de una mente dispersa, que va de una idea a otra, un primer ejercicio es educar a la mente a estar atenta a algo concreto. Que eso es la meditación. La meditación es estar atento, a ser pura atención. En cual, cuando yo fijo la atención a la respiración, hay un momento en el que ya ni siquiera soy consciente de la respiración. Todo yo soy atención a la respiración. Pero creo que hay que dar un paso más, porque creo que la respiración ha de ser como una alfombra mágica o como un puente que ha de llevar la conciencia no solo a la respiración, no quedarme en el silencio por el silencio, sino que realmente poco a poco la conciencia vaya situándose, vaya reposándose, vaya quedando atenta. Ese espacio, al principio, se te escapa, al principio es más como un anhelo o incluso una creencia, hasta que poco a poco, a base de permanecer ahí, ese espacio que podríamos definir el espacio del ser, el espacio donde yo puedo conectar con mi esencia más auténtica, ahí es donde realmente se hace presente el silencio. Para mí el silencio es cuando todo yo estoy atento y en conexión con mi ser más esencial. Y en ese sentido habría como una progresión, no me quedo solo en la respiración. Al principio es una gran herramienta de entrenamiento de nuestro silencio mental, pero hay que dar un paso más, porque uno está donde está su conciencia y se trata de no quedarme solo en la conciencia de la respiración, sino que mi conciencia repose, se asiente en esa conciencia del ser. Y entonces ya damos un salto muy importante en la meditación, en la cual yo ya no soy el que hace silencio, el que se disciplina en la respiración. Entramos en la etapa ya final del proceso meditante y orante, en la cual uno se deja hacer por el silencio. Presente y presentismo, que tiene mucho que ver con esto de el estar atento, ¿no? Si estoy en el presente, es un anclaje tremendo donde el eje, el equilibrio está absolutamente conseguido. Y tú dices, cuidado, una cosa es el presente y otra cosa es el presentismo. Claro, porque estamos hablando de dos planos o niveles diferentes. Es decir, el presente, o decir, el vivir, la conciencia del presente, ese poder del presente, ¿no? Se refiere a una actitud psicológica. Es decir, yo tengo que vivir el presente, es decir, mi conciencia tiene que estar presente en el presente. Porque eso a nivel psicológico. Pero yo formo parte de un cuerpo social, yo formo parte de algo más amplio. Y entonces, yo, desde esta conciencia de estar presente en la meditación, en el silencio, de estar presente a mi propia conciencia, me convierto en presente para la vida y el mundo. Porque tenemos el riesgo, en lo que yo llamo presentismo, es cuando ese trabajo de interioridad se desconecta del plano de lo social. Cuando la persona está todo el día mirándose el ombligo, todo el día hacia adentro, es algo que ya se recoge en los evangelios cuando los apóstoles tienen aquella experiencia del Monte Tabor, donde hay un despertar de la conciencia, donde tiene una experiencia
de transformación y, claro, donde conectan con lo que son, cuando conectamos con esa paz inmensa de lo que somos, cuando conectamos con esa alegría de lo que somos, decimos, yo esto lo quiero para siempre, hagamos 3 tiendas, es decir, quedémonos, no. Y la dinámica meditativa siempre tiene, en alguna otra también conferencia lo he comentado esto, tiene como la imagen de la montaña. Es decir, hay una parte en la que, una primera parte que es subir la montaña, que es todo lo que yo puedo hacer, yo desde mi estructura personal, desde mi estructura yoica, incluso desde los personajes o egos que tenga, yo inicio un trabajo pues de mejora personal, de conocimiento de por qué soy como soy, de cómo se ha ido formando mi personalidad, aprendo a colocación postural, aprendo a tener en cuenta todos los elementos externos de ambiente, así como personales que puedan facilitar el proceso meditativo de silencio. Todo eso yo lo represento con lo que es el subir en la cuesta, ¿no? Es un trabajo personal, es lo que yo aporto desde mi curre personal. Pero hay un momento en el cual uno llega a la cima. Y cuando uno llega a la cima, ahí no puedo seguir. O sea, es como, imagínate que yo quedo contigo, ¿vale? Y yo, antes de encontrarme contigo, porque al final la meditación o la oración es una experiencia de encuentro, pues con el corazón de la vida, con el Dios con el que uno pueda creer, yo pues hay un tiempo que dedico a prepararme. Me siento, me preparo, ¿verdad? Estoy atento a lo que es mi ropa cuando me voy a encontrar contigo. Pero cuando estoy contigo, no puedo estar, si estoy contigo, no voy a estar pendiente de mi camisita, de cómo estoy. Siempre he de estar un poco atento a esto. Pero ahora yo me abandono a lo que es la experiencia de encuentro contigo. Lo que está en un primer plano es esa experiencia de encuentro contigo. Cuando uno está en la cima, da un salto fundamental porque uno se da cuenta que cuando está en esa cima, ya no soy yo el que hace. Algo superior a mí comienza a obrar en mí. El silencio, más allá de las distracciones que pueda vivir, comienza a hacer una transformación que no depende de mí. Es esa conexión de lo que es el trabajo personal con lo que llamamos de la gracia. Por eso cuando se dice que es un don de Dios, no es que Dios sea caprichoso, y dice, no, a ti te doy el don, a ti no. El don de Dios se refiere a esa parte de gratuidad, a esa parte de no hacer, a esa parte que ya no depende de mí, o si quieres depende de lo más profundo de mí, y es la parte que yo represento como la llegada a la cima. Pero no queda ahí el proceso. No se trata de quedarnos todo el día saboreando la paz que soy, saboreando, mirándome, sino que una vez producida esa transformación, tenemos que volver de nuevo al llano, al valle, al mercado, al cotidiano, para ser testigos y testimonio de esa transformación. Es decir, para que transformados, nuestra presencia en el mundo, este presente que yo viví, se convierta en un regalo para el mundo. Y eso implica otro estar en la vida. Volvemos a varía mucho de estar a estar. Y cada persona tendrá que descubrir cómo se traduce luego ese servicio a la vida. Yo estuve muchos años donde prioricé más ese servicio a la vida a través, si quieres, de estructuras, ¿no? Pues sociales, incluso políticas, ¿no? Ahora, bueno, he derivado más, sigo reconociendo el valor importante que tienen esas dimensiones, porque cada uno tendrá que descubrir desde dónde puede ser más fiel a sí mismo y más eficaz de cara al mundo, ¿no? Yo siento que ahora soy más eficaz para el mundo pues con este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Por eso lo hago. Entonces cada uno tendrá que ir descubriendo cuál es su parte en el mercado, pero porque al final veremos que lo que transforma no es el lugar en el que estás, sino el lugar desde donde estás. Lo que transforma no es la acción, lo que transforma es el aroma, la fragancia que desprende esa acción. Y eso es lo que realmente se modifica cuando hay una experiencia profunda de interioridad, de conversión, de metanoia o de transformación. Vamos terminando. Te voy a dejar la última pregunta, José María. Tú hablabas de que el crecimiento personal, el individual, tiene inteligencia propia. Me dejaba pensando esto, creo que también lo comentamos, que muy a pesar nuestro, muy a pesar de nuestro ego, ese proceso de crecimiento personal, cuando se va dando, es totalmente independiente a nuestro deseo, a nuestro ego, a lo que fuere.
tiene inteligencia propia. Sí, porque fíjate, porque esa inteligencia propia es de la que el ego se nutre. Es decir, en el fondo, por eso tenemos que rescatar también al ego. O sea, al ego no hay que machacarlo, al ego hay que mirarlo, pero mirarlo además desde el corazón, porque forma parte también de la estructura. O sea, el ego no es una estructura que yo he creado para poder funcionar en el mundo. Los personajes, hay una que creo que es importante. Vamos a suponer, para que entendamos por qué construimos un personaje, porque nos va a ayudar a entender también esa inteligencia, ¿no? Vamos a suponer un niño, o un niño pequeño, que en el entorno en el que vive es un ambiente muy adverso y solamente es capaz de sobrevivir cuando adquiere, por ejemplo, el rol, el personaje, el ego del trabajador o del salvador del mundo, por ejemplo, ¿no? Yo suelo ponerlo como una imagen que creo que es muy impactante. El ego o los personajes son como un flotador que uno se pone cuando es pequeño para poder sobrevivir en un océano totalmente adverso. Y por eso le tenemos que dar las gracias a los egos y a los personajes que nos salvaron la vida de pequeño. Porque sin ese ego, sin ese personaje, tal vez habríamos perecido. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que yo me puse ese flotador con 1 añito, con 2 añitos, con 3 añitos. Y ya sabemos que, y además está anclado en nuestra parte más inconsciente. Y el inconsciente no tiene edad. Es decir, a nivel inconsciente, yo sigo con un flotador que era propio para un cuerpo de un niño de 2 años. Y claro, yo he ido creciendo. Y ese flotador que me salvó la vida hace unos años, ahora me la está quitando porque me asfixia, me ahoga, me quita el aire, el espíritu, me falta la vida. Claro, cuando yo inicio ahora, cuando me doy el primer cuento, es despertar y darme cuenta de esto, de que yo no soy el personaje, de que el personaje, poder comprender por qué lo generé en su momento. Y al comprender por qué lo generé en aquel momento, reconocer el valor en aquel momento, dar las gracias por los servicios prestados, y entonces el flotador lo dejo aquí, o el personaje, la máscara o el disfraz que adopté, lo dejo en el armario para cuando sea necesario. Pero yo seré el que conscientemente iré al armario, cogeré ese personaje y me lo pondré. Y no me confundiré. Es decir, si por ejemplo yo, imagínate, me confundo con el rol de, por ejemplo, de maestro o de ponente, si me confundo, pienso que yo solamente soy yo cuando estoy dando clase o conferencias, pues claro, resulta que pues cuando esté tomando una cerveza con los amigos, en lugar de conversar, les estaré dando una conferencia a los amigos o a la familia, ¿no? No. Yo no soy el rol, yo no soy el personaje, yo no soy los rasgos de mi personalidad. Todo eso son estructuras que me son útiles para el cotidiano vivir, pero no me confundo con eso. Mi identidad está mucho más allá de todo eso. Entonces, claro, cuando ahora inicia uno el proceso cuando se da cuenta de quitarse ese flotador, claro, como está tan pegado a mí, tan confundido a mí, comienzo a notar el dolor porque parece que partes de mi piel se van con el flotador. Y me viene el miedo. Y digo, no, por favor, esto es muy doloroso, Virgencita, quedémonos como estamos. Y entonces, con esa conciencia, ¿qué sucede? Pues que lo que buscaremos será que el océano esté tranquilo. Buscaremos que no haya nada de fuera que altere. Porque claro, en el momento que lo de fuera se altera es cuando viene la conciencia del flotador. Y en el fondo, hay una imagen que usaba Tony de Melo muy gráfica, que es en el fondo, imagínate que estamos en un pantano, una zona pantanosa, donde hay mucho barro, y claro, ¿qué le pedimos a la vida? Si el barro me llega hasta aquí, lo que yo le pido a la vida es que no haya olitas. Es decir, que lo de fuera permanezca inmóvil, que no haya cambios, que todo esté como yo quiero que esté. No. La tarea es darme cuenta de que estoy en un pantano hasta aquí y tengo que iniciar un trabajo de cubo a cubo, ir baldeando en pantano. Eso es lo que representa todo el trabajo de desarrollo de la conciencia. Es decir, ir quitando lo que no soy, ir despojándome de lo que no soy, para que en el momento que hacemos eso, brota lo que soy. Es lo que hace el escultor. Cuando un escultor se encuentra ante una mole de mármol
Dice, voy a moldear un león. ¿Qué es lo que hace el escultor con el cincel? Comienza a quitar los trozos que no son león. Cuando tú quitas lo que no es león, emerge el león. Cuando tú eliminas de tu vida lo que no eres de verdad, porque yo no soy, o sea, las personas que son intransigentes, por ejemplo, lo son, que tienen prejuicios, lo son porque toda esa corriente amorosa que son y de inteligencia, que es un foco inmenso, salen a la vida a través de un agujerito muy estrecho, que es una idea muy limitada de lo que tú eres. Suele decir que hasta Hitler amaba a su perro. Pero claro, el amor inmenso que era Hitler, como todo ser humano, cuando se vertía en el cuerpo del mundo, lo hacía a través de un agujerito muy estrecho, porque tenía una idea, una ideología, una concepción de que el otro, el judío, el gitano, eran seres perversos, eran gente que había que eliminar. Entonces, en ese sentido, en la medida en que yo, por el trabajo personal, voy abriendo el agujero, porque lo superior nunca nos invade, esto es muy importante, no hay una invasión de lo superior, en la medida en que eso es automático, cuanto más yo voy abriendo ese agujero, más luz entra. Entonces, en ese sentido, pues creo que de cara a lo que me planteabas, ¿no? Pues es muy importante esta integración de lo que es todo ese trabajo que hacemos de conciencia, con que eso luego revierta. Fíjate, es curioso porque para mí significa el trabajo de la presencia, del estar presente, es para que luego volvamos al mundo con otro modo de presencia. Y por eso yo cuando hablo del descanso, del descansar, es un descansar en el ser para ser. El auténtico descanso no es cambiando de actividad, no es viajando y haciendo turismo. El auténtico descanso es esa actividad en la que yo ceso toda actividad y me permite conectar con la fuente de lo que realmente soy. Y claro, en el momento que yo hago eso y descanso en el ser, ese ser, por su propio dinamismo interno, va a florecer como regalo, ¿no? Con otro modo de presencia. No basta un descanso para reponer fuerzas y energía. Fíjate, hasta eso ha llegado el capitalismo, que entiende que la mano de obra tiene que descansar para poder seguir trabajando. Tenemos que recuperar un descanso, una dinámica de vida que nos devuelva siempre a la vida con otra presencia, con otra densidad, con otra espesura. José María, creo que primero nos demos lugar a ser escultores que hagamos de nosotros ese león que salga a través no de un agujerito, sino de un inmenso espacio de luz. Y ha sido un placer realmente estar compartiendo contigo estos minutos y ojalá, bueno, en el futuro nos vamos a encontrar. Yo creo que ha sido para mí es un placer que los amigos que nos están viendo en este momento hayan disfrutado de tu palabra e invitarlos, bueno, en la descripción del vídeo te podrán encontrar. ¿Te ha quedado ¿Me algo permites una? Sí, y quiero dos cositas. Una sobre lo que te veo aquí detrás del todo cambia que tienes ahí detrás tuya y una reflexión final. Yo invitaría a las personas que nos han estado escuchando, no lo dije al principio, pero bueno, por si vuelven a escuchar de nuevo la conferencia alguna vez, estén muy atentos a la resonancia interna de lo que hemos compartido esta mañana, hoy, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, cuando yo decía, porque soy paz, porque soy alegría, ¿vale? Si una persona que lo que vive en su cotidiano vivir está muy distante de eso, pero ha sentido como que algo se le ha movido por dentro, que en algunos momentos se le hacían chiribitas en los ojos, es simplemente por algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy hondo. Es porque si te resuena, es porque ya está dentro. Resuena es volver a resonar. Porque si tú has estado escuchando estas palabras, pues posiblemente el mobiliario que te rodea, que también ha podido escuchar estas palabras, no se le ha movido nada. Es decir, en el fondo, todo aquello que nos resuena como anhelo, como deseo de que yo quisiera hacer eso, vivir eso, es porque ya está ahí.
Ujú. solamente que como potencia, como semilla, ¿no? Y un último punto que pones ahí, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Efectivamente, más bien todo fluye, ¿no? Ujú. Pero aquí es muy importante porque hemos hecho de lo que son palabras fetiche, ¿no? Es como que de pronto el cambio, o sea, investimos, y esto es eventualmente manipulación del lenguaje, muy claro. Fíjate, yo recuerdo, ¿no? La gran palabra que hizo tener la primera mayoría absoluta a Felipe González era el cambio, ¿no? Por el cambio, siempre el Sí. cambio. Y claro, el cambio en sí mismo no es valioso, No. porque podemos cambiar para peor, ¿entiendes? Ujú. O sea, el cambio en sí no es un valor. Ujú. Y sobre todo cuando oponemos cambio, se supone que el que cambia entra en contradicción con el que no quiere cambiar. Entramos en esa dualidad entre el progresista y el conservador. Y fíjate que tenemos que integrar estos dos. Es Ujú. decir, tenemos que ir hacia el progreso, pero conservando lo que es digno de ser conservado. Y fíjate que incluso a un nivel meramente biológico, es una cosa que me dijo personalmente Humberto Maturana en un encuentro que tuve con él en Barcelona. Y Ujú. Humberto Maturana dice, lo que hace evolucionar una especie, lo que nos ha hecho evolucionar como especie, es lo que hemos conservado. ¿Cuál es el reto? Que cuando volvamos a la nueva normalidad, conservemos lo mejor de nosotros mismos, conservemos los valores que son dignos de ser conservados y nos abramos a transformar aquello que necesita ser transformado. De hecho, te digo, la frase, tú ves todo cambia, pero la frase entera es lo que permanece cuando todo cambia. Eh, es el cartel, es el roll-up de la revista cuando hacemos los eventos aquí en Barcelona.